Hoy tenemos un nuevo misterio de la mano de nuestros detectives Sherlock Tucker y Watson Ticker. Y como os prometimos en el vídeo anterior de acertijos, pondremos vuestro nombre a uno de los personajes protagonistas. Nos habéis enviado un montón de sitios originales donde debería ocurrir el nuevo caso en los comentarios, y hemos elegido al azar el de Luna P. Unicornio. ¡Muchas gracias, TikTokers! Atentos que empezamos. Cualquier detalle es importante para resolver el caso. En un pueblo llamado Nogales se celebraba el funeral de Héctor Sugus, tras su repentino fallecimiento a causa de un disparo en el corazón. La investigación se había cerrado hacía apenas unos días por la falta de pruebas y sospechosos. El señor Sugus se había llevado algunos disgustos y estaba un poco triste, pero era ridículo pensar que se había tratado de un accidente. La sobrina del psiquiatra, Luna Finney, que lo quería mucho, exigió a la policía que reabrieran el caso para encontrar un culpable y que se hiciera justicia. La policía se negó y ella acudió desesperada al mejor de los detectives, el único e inigualable Sherlock Tucker. Oh, claro, y a su leal y magnífico ayudante Watson Ticker. Tucker repasó los hechos en busca de algo útil. El señor Sugus murió entre las 7 y las 8 de la mañana. Encontraron el cuerpo en la cama cubierto en sangre. La herida de bala había sido ejecutada con una pistola y desde un ángulo bajo. La puerta estaba cerrada y una de las ventanas permanecía abierta. La pistola estaba a los pies del cadáver y cabía la posibilidad de que se hubiese quitado la vida a él mismo. En ese momento en la casa se encontraban 4 personas además del muerto. Luna, que estaba en la planta de arriba durmiendo en su cuarto y oyó el disparo. Thomas Finney, padre de Luna y cuñado del fallecido, que se encontraba en el salón tomando un café. La madre octogenaria de Héctor, señora Chubbs, que iba en silla de ruedas y estaba sorda como una tapia. Y Solano, el jardinero, que estaba en el exterior cortando unos matojos. Sherlock Tucker y Watson Ticker se dispusieron a interrogar de nuevo a los posibles culpables en busca de algún detalle esclarecedor. El señor Finney era el principal sospechoso. Justo el día anterior había discutido con el muerto por tema de la herencia. La señora Chubbs quería cambiar el testamento y dejar a Finney una buena parte de la fortuna. La señora Chubbs se encontraba en la sala de lectura frente a la habitación de su hijo. Sin embargo, no oyó nada debido a su grave problema auditivo, ni tampoco vio a nadie pasar por el pasillo. Su conclusión era que el jardinero había entrado por la ventana y ejecutado el disparo. Luna le contó a los detectives que bajó inmediatamente al oír el estallido. Se encontró a su padre que salía del salón sobresaltado y al llegar a la habitación de su tío Héctor, su padre le pidió a Luna que esperara con su abuela Chubbs en la salita. Esta no había escuchado nada de lo sucedido y se lo explicó todo. Tras varios minutos oyó un grito procedente de la entrada y ambas se volvieron a la vez para ver qué sucedía. Luna se asomó a la puerta y vio cómo su padre discutía con Solano. Watson Ticker repasaba todas las posibilidades, pero no daba con la solución. Sherlock Tucker le dedicó una mirada a su compañero, y este supo que ya había resuelto el caso. ¿Sabes ya quién es el asesino? Te dejamos unos segundos para que repases todos los detalles y delates al culpable. Héctor Sugus fue asesinado a manos de su propia madre, la señora Chubbs. Había 2 detalles que llamaron la atención de Tucker. Primero, el ángulo del disparo. La anciana iba en silla de ruedas, por lo que era probable que al ejecutar el disparo, Héctor estuviera de pie junto a la cama. Y segundo, cuando el jardinero gritó en la entrada, Luna mencionó que las 2 se giraron a la vez. Si la señora Chubbs estuviera sorda como afirmaba, no hubiese sido capaz de enterarse para reaccionar al instante. Sin embargo, asegura no haber escuchado el disparo aún estando en la habitación contigua. Por lo tanto, miente. Héctor quería internar a su madre para que invalidaran el Nuevo Testamento y así quedarse él con toda la fortuna que le correspondía por derecho. Por eso, Chubbs lo mató. ¿Habéis acertado, TikTokers? Dejadnos en los comentarios otras posibles teorías que se os hayan ocurrido en este misterioso caso. ¿Cuál os gustaría que fuese el arma del crimen en el siguiente capítulo? Escribidnos en los comentarios un arma original y si la elegimos le pondremos vuestro nombre a un personaje en el próximo vídeo de acertijos. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!